Dios les bendiga. Nos alegra mucho poder encontrarnos esta mañana en este tiempo que el Señor nos regala en Pacto de Gracia Online, como ahora le hemos denominado. Yo sé que el Señor tiene grandes propósitos por los cuales ha inquietado tu corazón para poder estar en este tiempo con nosotros. Quisiera orar y pedirle al Padre que pueda derramar de su gracia y su favor, porque sé que Él conoce las necesidades que hay en nuestro corazón. Precisamente el momento que estás viviendo, Dios lo conoce y Él tiene una respuesta, Él tiene una palabra respecto a esa necesidad. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que tú nos regalas. Sé que estás obrando, Señor, en planes de bien y no de mal, por la sangre que Jesús derramó para perdón de pecados, para reconciliación de todas las cosas, Señor, que tú nos has otorgado. Bendice a cada uno en el lugar donde se encuentre, quita todo estorbo de las mentes y los corazones, y que este tiempo sea extraordinario para fluir en tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Déjeme contarle que el Señor me daba una palabra particularmente para compartirla en este tiempo. Esa palabra se denomina el Dios de tus valles. El Dios de tus valles corresponde precisamente a aquel ser supremo y glorioso en el que hemos creído, pero que está en los momentos más difíciles en los que una persona se puede encontrar. Cuando caminamos por el mundo visible o por las cosas que nuestros ojos físicos pueden contemplar, dependemos precisamente de qué tan bien está lo que vemos para determinar cómo nos sentimos. Pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Eso quiere decir que la fe, según Hebreos 11, es la certeza de las cosas que no se ven. Sin embargo, aunque lo que se ve sea desfavorable, aunque lo que se ve sea una condición que no es grata, las cosas que no se ven son en el amor y la misericordia del Señor favorables. Están diseñadas para tu propio bien y, como la Biblia lo enseña, en este espacio, en este momento en el que las circunstancias a nivel mundial se han hecho complicadas en términos económicos, en términos de la pandemia, de la cuarentena, es un tiempo para caminar por fe. Y esas crisis se comparan con los lugares hondos como los valles. Este es el segundo tema que tratamos en cuanto a los valles en la serie de la provisión de Dios, pero la contraparte a los valles serían los montes altos, los montes y los tiempos en los que tu provisión ha sido abundante y en los que te has sentido tan confiado por lo que ves que tienes, pero te tocan temporadas como esta donde tienes que caminar por la fe. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de montes y es un Dios de valles. La Escritura dice en el Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza y que solo piensa en recorrer tus sendas. Mira, esa palabra dichoso equivale a bienaventurado, a alguien extremadamente favorecido al punto que es admirable lo bien que las cosas le pueden estar yendo. Esa es la dicha. Dichoso, dice, el que tiene en ti su fortaleza. Este es un momento en el que mucha gente se ha debilitado y ha perdido sus fuerzas. Pero luego de esto dice, el que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando los caminos son favorables, no te desalientan. Pero cuando te enfrentas a un camino con dificultades, con obstáculos, con crisis, a un mal camino y tú no estás preparado para recorrerlo, definitivamente que ni pensar lo quisieras. Pero Dios hoy te está diciendo, en este mismo Salmo 84, dice que cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Así que sin importar que sea una parte profunda, un valle que requiere tomar camino hacia arriba para poder salir, y regularmente esos caminos no son para nosotros gratos. Cuando tú vas de bajadita, como decimos comúnmente, hasta tu propio peso te empuja, pero cuando vas hacia arriba tienes que cargar no solo con la dificultad de esa cuesta, de esa subida,
sino con tu propio peso y quién sabe si no el de otros. Pero dice este versículo precioso que cuando pasemos por valle de lágrimas, o sea, hay valles que literalmente te van a hacer llorar, te van a hacer entrar en angustia, pero cuando pases por ahí, lo vas a convertir, dice, en una región de manantiales. Una palabra que me impacta acá es la palabra convertir. ¿Cómo Dios puede transformar estas circunstancias que te han tocado vivir y convertirlas en un lugar de manantiales, en un lugar de frescura, en un lugar de refresco, si lo puedo llamar así? Y a la manera en la que la Biblia dice que el varón que fue plantado junto a corrientes de agua, junto a manantiales, junto al río, va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Hay una historia extraordinaria. Yo voy a ocupar unos cuantos versículos. Creo que es un tiempo para aprender de la palabra de Dios. Y a veces cuando hacemos esto, estamos más conscientes de medir el tiempo que de trasladar un mensaje que sea conciso y que pueda dejar una enseñanza que sea sólida en el corazón. Y por eso quiero ocupar esos versículos y no quise omitir detalle de la historia relatada en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20. Está hablando del pueblo de Samaria, que era parte del pueblo de Dios. El reino de Israel se dividió y Samaria se estableció con un rey en este momento. Ese rey es Acab. Y Acab tiene un enemigo. El enemigo se llama Ben-Hadad, el rey de Siria. Y reunió Ben-Hadad a todo su ejército, dice, y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle la guerra a Samaria y la sitió. Quiere decir que la rodeó completamente. Esto pareciera un ejército bastante poderoso. Está diciendo que se acompañó de 32 reyes con caballos y carros de combate. Y le salió a hacer la guerra a un pueblo pequeño que era Samaria. Sin embargo, Ben-Hadad, aunque es un rey sirio, un rey enemigo al pueblo de Dios, dice en el versículo siguiente que envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, el rey de Israel, así dice Ben-Hadad. Quiero que observes esto, porque Acab es un rey que tiene promesa de Dios. Es el rey en el pueblo escogido por Dios, que es Israel. Y dice que a Acab le es dado este mensaje. Ben-Hadad, que es su enemigo, le envía a decir esto, que es una amenaza. Tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta. Tal como dice mi señor rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Y es que, aunque Acab era el rey de Israel, se amedrentó. Y cuando mira que hay un rey con otros 32, todo su ejército en su contra, prácticamente se rinde y hasta llega al punto de decirle mi señor. Tal vez las circunstancias en este momento se parezcan a esos 33 reyes en total, Acab y los otros 32, que te han rodeado y te han sitiado y han amenazado diciéndote esta pandemia hizo que perdieras tu empleo, que cerraras tu empresa, que entraras en una crisis financiera o en una crisis familiar. Pareciera que el hogar de muchos se vio sitiado cuando un día anhelaron estar en casa con familia. Ahora que han estado con familia, los conflictos han florecido en peleas, en discusiones, y pareciera que se ha sitiado tu territorio por tus enemigos. Esos enemigos que son no visibles. Por eso te empecé hablando de esto, porque pareciera que este ataque se va a dar en un valle, en un momento en el que no puedes ver mucho en el horizonte y poder contemplar lo que tienes por delante. Solo puedes ver muros, montañas que rodean, no hay cómo sobrepasarlas, no hay cómo salir de ese proceso en lo visible, no así en lo espiritual. Ahora, déjame decirte, el siguiente versículo se refiere a que los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron, así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Mire qué cosa más tremenda, que hubo aquí una descomposición familiar. El enemigo que es Ben-Hadad, está quitándole
la relación con sus esposas, con sus hijos y con su oro, su provisión económica o material. Y eso se parece a lo que en este momento le ha sucedido a mucha gente. Se vio atacada la familia o por un contagio del COVID-19 o por cualquier otra circunstancia, o se vio atacada porque las relaciones entre esposos se han vuelto conflictivas, porque los hijos han entrado en un encierro en casa en donde pareciera que hay un enemigo que está tratando de arrebatarte lo que Dios dijo que habría de darte. El siguiente versículo dice: por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis oficiales y voy a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Mira qué amenaza. Y siempre que se vive una amenaza, definitivamente que lo que la amenaza busca es debilitarte por el temor. Le está diciendo literalmente: mañana como a esta hora, hasta ahora le dio, voy a enviar a mis oficiales a hacer una requisa, voy a enviar a catear tu casa y voy a vaciar literalmente, y no solo la casa tuya, sino la de tus funcionarios. Es decir, a tu reino le quedan ya pocas horas de subsistencia. Mañana llego y arraso todo contigo. ¿Acaso no mucha gente en este momento entró en esa crisis y empezó a ver cómo las noticias, los augurios o los pronósticos que están dando respecto a los siguientes años con la crisis económica se parece a esto? Déjame decirte, si Dios permitió que esta pandemia llegara y tú eres uno que le ha creído como tu padre, Dios no es un mal padre. Y esta pandemia no vino para destruirte, esta pandemia vino para mostrar la gloria de Dios, y tal como Jesús lo dijera: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Ok? Ahorita Acab tiene esa amenaza y lo inmediato es que su corazón va a empezar a sentir temor, y ese temor lo debilita. Mucha gente se ha quedado en este momento ante una crisis de temor. Y ese temor le ha empezado a debilitar sus fuerzas. Y con debilidad, cualquier circunstancia te hace entrar en estrés. Tu sistema inmunológico se debilita, empiezas hasta a tener problemas con el sueño, con tu alimentación. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. El temor vino por la amenaza. Si esta mañana tú puedes identificar las amenazas que han llegado a tu mente y a tu corazón. El 2021, muchos lo están viendo como un año que va a ser difícil, pero no así para los hijos de Dios, porque el Señor dijo: ¿habrá cosa difícil para mí? He aquí, dice, yo soy Jehová de toda carne, el Dios. ¿Habrá algo difícil para mí? Eso es extraordinario. Jeremías recibió esa palabra de parte de Dios, así es que nosotros no podemos denominar ni presumir que el día de mañana va a ser difícil si para Dios no hay nada imposible. Es más, cuando tú hablas tienes que cuidar que tus palabras no traigan muerte ni sobre tu futuro, ni sobre tus finanzas, ni sobre tu familia, sobre tu negocio. Tienes que plantarte. El apóstol Pedro dice que el que quiera amar la vida y ver buenos días, que refrene su lengua, dice. Pero ¿sabes qué le pasó a Acab cuando recibió esta amenaza? Acab entró en temor y de inmediato lo que le dijo al rey es: sí, te lo voy a entregar, mi señor, le dice a su enemigo. ¿Cómo es posible que se haya rendido de tal manera? Pero afortunadamente pasa algo en ese contexto. En el versículo 7 dice que el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: miren cómo solo busca hacer daño. Pues él envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata, mi oro, y no se los negué, dice. Él mismo reconoce que no se los negó. Pero yo creo que en medio del temor pasó algo extraordinario. Tuvo la sabiduría, escasa tal vez, pero la tuvo, de consultar y pedir consejo. Y no buscó a cualquier gente, no buscó a cualquier persona. Date cuenta que dice que llamó a los ancianos. Y los ancianos eran clasificados así, precisamente por su sabiduría, por su experiencia, por el temor de Dios y la enseñanza que ellos podían tener. ¿Qué crees que le dijeron los ancianos?
No sé si en este momento tú has buscado consejo y probablemente tomaste por consejero al noticiero, tomaste por consejero a gente que está igual de atemorizada o peor de lo que tú has estado. Déjame decirte, busca consejo de Dios en su palabra y que esa palabra pueda darte una expectativa, no para rendirte delante de tu adversario, no para rendirte delante de la amenaza del enemigo de tu alma, que es el diablo. San Juan 10 dice Jesús en ese pasaje que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero yo vine, dice, para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces, en el momento que los ancianos le dan una respuesta, lo que hacen es decirle esto. Todos los ancianos del pueblo le dijeron, no escuche ni consienta, dice esta versión. Y es que ponerle oído de verdad es algo tan tremendo, porque cuando tú pones oído a tu enemigo, déjame decirte, cuando tú le pones oído a tu adversario, lo que va a suceder es que tu corazón va a empezar a crear el mismo efecto que se provoca con la fe, solo que en vía contraria. La Biblia dice que que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Cristo. Eso te provoca fe, y la fe siempre está relacionada con cosas buenas, con cosas que te traen bendición. La fe nunca sería para enfermarte, para empobrecerte, para destruirte. No, eso se llama temor y opera igual que la fe, solo que en vía contraria. Al decir que opera igual que la fe, me refiero a que viene por lo que oyes. ¿Y qué es lo que estás escuchando en este momento? Si esta mañana te atreves a recibir lo que Dios te está diciendo, déjame decirte, hoy Dios va a hacer cosas gloriosas contigo, porque Dios envía una palabra para que tu oído sea capaz de recibirla. Por eso es que la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que escuche, que oiga lo que Dios va a decir. Porque todos tenemos orejas, pero oídos para oír están en el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Salmo 95, como luego lo va a decir el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Entonces, los ancianos le aconsejan a Acab, no escuches ni consientas. Si el enemigo te dijo que va a destruirte, que va a terminar con tu matrimonio, que va a consumirte con una enfermedad y ese temor te ha invadido, déjame decirte, el problema está en lo que empezaste a escuchar. ¿Qué tal si hoy le pones oído a lo que Dios quiere decirte? Este mensaje no vino por casualidad. Este mensaje está llegando al terminar el mes de agosto, porque Dios está anunciando que septiembre y los meses siguientes están en planes de bien y no de mal, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Tú no puedes esperar que Dios esté planificando los meses siguientes destruirte, consumirte. No, si tú sabes que Dios es bueno, no puedes esperar cosas malas de Él. Ahora, en el momento que Acab recibe esta palabra, dice que él respondió a los mensajeros. Mira, le cambió la expectativa que tenía después del consejo. Le dijo a los mensajeros de Ben-Hadad, que era su enemigo, digan a mi señor el rey, lo sigue llamando mi señor, ojalá que haya sido siquiera por respeto y no porque en verdad le tenía temor. Díganle al rey, haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer. Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta al rey. O sea que ya en ocasiones anteriores él se había sometido a la orden de su enemigo, pero ahora viene Dios y le habla a través de los ancianos, y este hombre toma una determinación para decírsela a su adversario. No voy a hacerlo de la vez anterior. Ahora me estás pidiendo a mis hijos, a mi esposa, mi oro, mi riqueza, o la provisión que tengo, y ahora le dice, no lo puedo hacer. Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta. Esos mensajeros parecerían entidades espirituales, demonios o gente que el diablo usa para llevarte temor, pero ellos mismos van a ser mensajeros de que tú te resistes y no vas a consentir en lo que el enemigo quiso hacer. En el versículo 10 dice que Ben-Hadad envió a decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. El enemigo se enojó, se llenó de rabia al ver la respuesta que ahora Acab le estaba dando. Y va a haber un contraataque
otra vez en palabras, y ya no va a ser solo en palabras, sino va a ser un ataque físico. En el versículo siguiente tú vas a encontrar que Ben-Hadad se prepara con armas. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 54, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Yo te lo quise plasmar así antes de presentarte el versículo. Ninguna arma que se prepara contra ti prosperará. Ben-Hadad, te voy a decir en breve el significado de ese nombre Ben-Hadad, porque no es un nombre grato. No es un nombre grato. Sin embargo, Dios está diciendo, aunque tu enemigo prepare armas en tu contra, armas en forma de desempleo, armas en forma de crisis, armas que tienen que ver con amenazas, pero esas armas, según Isaías 54, no van a prevalecer contra ti. Ninguna arma que se forje contra ti prevalecerá. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia, dice, de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Entonces, esa amenaza que le había dado Ben-Hadad a Acab para destruirlo, tenía que ser refutada, tenía que ser de alguna forma condenada. Hay otra versión que en este pasaje de Isaías dice, y tú condenarás en juicio toda lengua que se levante en tu contra. Si alguien te ha maldecido, si alguien ha lanzado palabras de que te va a ir mal, de que te vas a destruir, y tú estás plantado en Cristo y tu cimiento está en la roca inconmovible, no en la religión, sino en la experiencia preciosa de conocer a Jesús, el Dios vivo y real, del cual el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo que te sostiene en todos tus días. Entonces vas a refutar, vas a condenar la palabra de amenaza que dieron en tu contra. Y en el momento que sigue en el versículo 10, Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab y le dice que los dioses me castiguen sin piedad si queda polvo suficiente en Samaria para que mis hombres se lleven un puñado, como quien dice, es tanto lo que te vamos a quitar que nadie se va a ir con las manos vacías. Eso es lo que el enemigo querría hacer. Pero bendito Dios, que Dios ha dado su promesa. El mismo Dios que juró y dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. El que se enfrenta contigo se está enfrentando contra el Señor porque Él es el que pelea tus batallas. Cuando tú puedes ver que el Señor es tu guerrero, que Él es tu capitán fuerte, que Él es el Dios victorioso, que no ha perdido una sola batalla y que Él dijo que el que pelea contra ti va a pelear contra Él, dime, ¿en qué se fundamenta tu temor? Por eso es que el salmista podía decir, no temeré mal alguno. Por eso es que en el Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mira, el temor está reflejado en la Biblia en una cantidad de veces como las veces en las que Él dice, yo estaré contigo. Todas las veces. Algunos estudiosos dicen que hay más de 365 veces en las que el Señor dice en la Biblia, yo estaré contigo. Y es un hecho que esas 365 o más veces se dijo que tú ibas a tener temor. Por eso es que Dios tuvo el cuidado de salir y advertírtelo. No temas. El Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo. Ahora, veamos qué es lo que sucede en el versículo 11. Pero el rey de Israel respondió, díganle que no cante victoria antes de tiempo. ¿Qué te parece? Ese ha sido hasta un refrán en la cultura popular, pero aquí el rey de Israel que decidió confiar en Dios es el mismo que ahora le va a decir a su adversario, no cantes victoria antes de tiempo. Las cosas pueden estar ahora difíciles, hay crisis, hay escasez, hay dificultad, pero eso no quiere decir que esta batalla tú la hayas ganado como mi enemigo y mi adversario. No, no cantes victoria antes de tiempo, porque tú sabes en quién has confiado. Confiaste en el Señor. En el siguiente versículo dice que cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato le ordenó a sus tropas, a las armas les gritó. Así se prepararon para atacar la ciudad. Imagínate, ahora no solo está encolerizado, sino también borracho.
recibió este mensaje y estaba viviendo con los reyes en su campamento. ¿Te recuerdas que Ben-Hadad tenía otros 32 reyes para atacar al pueblo de Dios? Y la cantidad de soldados que tenía Acab era tan pequeña. Hay un pasaje en el que se reflejan 7,000 soldados y el otro ejército tenía más de 200,000. Pero déjame mostrarte aún otros detalles. La palabra Ben-Hadad, que es este enemigo, en el hebreo se traduce como hijo del ruido. La palabra ben es una palabra que en el hebreo se traduce como hijo. Y Hadad era el nombre de un dios pagano, de un dios sirio. Te lo planteo así. Los sirios creían, hijo de Hadad quiere decir, los sirios creían que sus gobernantes eran descendientes directos del dios sirio Hadad, la deidad de la tormenta y del trueno. Esto me impresionó de verdad, porque dice la Biblia que Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo o como un trueno. Vio un relámpago y vio a Satanás caer de esa forma. Cuando lo que viene de Dios viene a tu vida, no cae, sino desciende. Todas las veces que tú ves a un ángel de Dios no dice que cayó, dice que descendió. Pero cuando habla de las entidades espirituales, de las tinieblas, esas cayeron porque Satanás definitivamente fue echado del cielo y lanzado a lo más profundo. El punto es que esa figura de trueno, de tormenta, era un dios que ellos lo consideraban. Cada vez que había una tormenta, ellos decían: el dios del trueno está enojado. Y ese precisamente no era el Dios verdadero. Es un Dios con D minúscula, que los sirios creían que sus gobernantes, porque eran enojados, porque eran valientes o aguerridos para hacer el mal, eran descendientes precisamente de ese Dios del trueno. Y por eso es que Ben-Hadad quiere decir el hijo del ruido, el hijo del trueno. Ahora mismo, tu enemigo ha tronado para infundirte temor. Hay gente que tiene mucha angustia cuando escucha el cielo tronar por una tempestad. Y será de menos porque son atacados tus sentidos o impresionados. Un trueno puede tener una intensidad en sonido y en la magnitud de luz que puede generar el relámpago. A veces hasta la tierra es conmovida mediante un trueno. Esta etapa, insisto, con pandemia, con cuarentena, con crisis económica, para muchos resultó como un trueno que los ha espantado. Y Ben-Hadad, que es ese rey enemigo que atacó a Israel, estando Acab como rey del pueblo de Dios, les envió una palabra que tronó en sus oídos y los atemorizó. Ahora, esto es importante para entender que tú no has creído en el Dios hijo del trueno o en un Dios hijo del tormento y del ruido. ¿Cuánto ruido puede hacer el enemigo? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, haciendo un rugido o emitiendo un rugido que atemoriza. Pero no es el león, anda como, no dice que lo sea. Pero cuando el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, lanza sus rugidos, sus enemigos tiemblan definitivamente. Y ese es el Dios en el que hemos creído. Un Dios que pelea nuestras batallas. Ahora, déjame avanzar acá. Te voy a decir en el versículo 13 del capítulo 20 de Reyes. Mientras tanto, del primer libro de Reyes. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves este enorme ejército? Hoy lo entregué en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. Mira, qué cosa más extraordinaria al darte cuenta que el Señor está diciendo que envió a un hombre, a un profeta. Dios te va a enviar palabra y te va a decir qué es lo que va a hacer con la adversidad o con la crisis que te ha tocado vivir. De hecho, hoy mismo esta palabra viene de parte de Dios para poder declararte lo que va a hacer en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis y de todo lo que el mundo pueda ver como negativo. Dios te trae una palabra, tal y como se lo dice el profeta. Ese profeta era de Dios y le dice a Acab, rey de Israel:
así dice el Señor. Yo puedo decirte esta mañana, así dice el Señor, y lo estoy tomando de su palabra. No es una ocurrencia mía. Es lo que la palabra de Dios declara respecto al momento que estás viviendo. Y si eres capaz de recibir la palabra y de no desecharla, hoy Dios va a hacer cosas extraordinarias y yo las he empezado ya a ver y a vivir desde que recibí esta palabra. ¿Ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Sabes qué te dice Dios? ¿Ves esta crisis? ¿Ves esta pandemia? ¿Ves esta cuarentena? Te ha traído temor, pero hoy yo la voy a entregar en tus manos. Es lo que Dios te está diciendo. Te vas a levantar con la certeza de que Dios te está trayendo una palabra que va a transformar tu corazón. Ahora déjame decirte que en ese momento, mientras tanto, dice, ¿por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Acab estaba preocupado cómo Dios iba a hacer esto y el Señor le responde. Dice, así dice el Señor, respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes. Hay otra versión que dice por los jefes de sección. Los cadetes eran una organización de jerarquías que había dentro del ejército. Lo voy a hacer por medio de los jefes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. ¿Verdad que en medio de la crisis nos llenamos de un montón de preguntas? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y de dónde va a salir el recurso? ¿Y cómo voy a levantar mi empresa otra vez? Si me tocó cerrarla, ¿cómo la voy a abrir? ¿Y cuándo van a surgir mis clientes? ¿Y cuándo se va a abrir otra vez el mercado? ¿Y cuándo van a quitar las restricciones? ¿Y cómo lo va a hacer? Y el Señor fue tan específico para responder cada pregunta. Ten paciencia. Dios está obrando a tu favor y así como le habló al profeta para que le hablara a Acab, Dios te está diciendo ahora, yo voy a abrir la oportunidad en tus mercados. Yo voy a traer nuevos clientes. Voy a trabajar con nuevas oportunidades para proveerte. No sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sí sabes que soy yo el que hace todas las cosas, dice el Señor. Dios le respondió, tú eres el que va a atacar. Tú eres el que va a hacerlo. Insistió Acab en sus preguntas. Tú mismo, respondió el profeta. O sea, las preguntas fueron insistentes por parte de Acab. Versículo 15, así que Acab pasó revista a los cadetes que sumaban 232 hombres y también pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. ¿Cuántos jefes o cadetes tenía Acab? 232 y 7,000 soldados. ¿Qué te parece? Sin embargo, Ben-Hadad, el hijo del trueno y del ruido y del escándalo, tenía 32 reyes con él y más de 200,000 soldados. Por Dios bendito, mira esa proporción. Quizás ahora mismo tú veas que tu provisión es pequeña y es poca, pero déjame decirte, Dios no depende de lo difícil y lo grande que sea tu adversario. Él tiene las cosas en control y es el dueño de todo lo creado, de tal manera que en el versículo 16 dice que salieron al mediodía mientras Ben-Hadad estaba bebiendo a emborracharse en las tiendas junto con los 32 reyes que lo ayudaron, mientras ese enemigo estaba embriagándose y seguramente haciendo fiesta para destruir a Israel con los reyes que lo apoyaban. Los jóvenes de los jefes de las provincias, es decir, los cadetes, salieron primero y envió Ben-Hadad mensajeros que le avisaron diciendo, han salido los hombres de Samaria. Le vinieron a avisar rápidamente que ahora Acab, con el pueblo de Israel, lo iba a atacar. Recibe la noticia mientras está emborrachándose y dice, si en paz han salido, prendedlos vivos. O si en guerra han salido, prendedlos vivos. La determinación de Ben-Hadad era capturar a los soldados del pueblo de Israel. Date cuenta que la determinación y la orden que tiene es, si vienen en paz, captúrenlos. Y si vienen para pelear, captúrenlos. Él daba por hecho que los demás, que sus adversarios eran pocos y por tanto él creyó que los iba a vencer. Sin embargo, me encanta la actitud con la que estos jefes del pueblo de Dios salen, sin importar que ellos fueran menos, que fueran pocos,
se atrevieron a levantarse en contra de la crisis y la tormenta. En el versículo 19 dice que salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias y el ejército que los seguía, y mató cada uno a su hombre. Los arameos huyeron e Israel los persiguió, y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes. Qué extraordinaria escena en donde cada uno, dice, mató a su hombre. Es decir, no hubo bajas para el pueblo de Israel. Por el contrario, los enemigos, que eran los arameos o sirios en este caso, del ejército de Ben-Hadad, el hijo del ruido y del trueno y del escándalo y del temor, él mismo tuvo que tomar su caballo y huir, dice, con algunos jinetes. Escapó. ¿Y sabes para qué escapó? Para preparar otro contraataque y poder vengarse de lo que Israel le había hecho. En el versículo 21 dice que el rey de Israel salió y atacó los caballos y los carros y derrotó a los arameos, causándoles gran matanza. ¿Te recuerdas que este rey fue el que le dijo a Acab: me vas a entregar a tu familia, me vas a entregar a tus esposas, tus hijos y tu oro? Y Acab se sometió como su siervo. Pero los ancianos le dijeron: no lo oigas ni consientas, no le digas que sí, levántate. Y esa palabra fue capaz de transformar lo que pudo haber perdido si se hubiera vencido, ahora ver a su adversario huir, escapar. Y literalmente, como el versículo acá lo dice, derrotó a los arameos, causándoles gran matanza. ¿Cómo es posible que con 7,000 soldados y 232, si mal no estoy, jefes, haya derrotado a ese gran ejército? Pero sabes, la historia continúa. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. ¿Qué quería decir eso? Hoy les ganaste, pero viene una batalla que él está preparando otra vez en tu contra. Por lo tanto, le da indicaciones muy particulares. Le dice: entiende y mira lo que tienes que hacer. Bueno, son 3 elementos. Fortalécete, entiende y mira lo que tienes que hacer. Creo que en ese problema estamos muchos cuando estamos en un valle y en una situación difícil. Primero, no nos fortalecemos. Ya nos cansamos de luchar, nos cansamos de batallar y decimos hasta aquí, cuando Dios está diciendo fortalécete. Por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6. Y es lo que Dios te quiere dar esta mañana, fortaleza. Porque aunque ahora te va a dar victoria sobre estas circunstancias difíciles, has de saber que el enemigo puede volver, pero Dios te quiere fortalecido. El primer punto fue fortalécete. El segundo es entiende. Y es que el entendimiento tiene que ser espiritual. La clave de la vida es el entendimiento espiritual, decía un hombre de Dios muchos años atrás, y es una gran verdad. El entendimiento espiritual consiste en que tú veas contra quién estás peleando. Cuando tienes una crisis, tu problema no es económico. Hay una batalla espiritual que está provocando tu crisis económica. Cuando te enojaste con alguien, cuando peleaste con alguien, si tú no tienes entendimiento espiritual, te vas a enojar con esa persona. Pero cuando tienes entendimiento espiritual, sabes que tu lucha no es contra carne ni sangre, es decir, contra lo que se ve, sino contra potestades, contra principados, contra huestes, contra gobernadores en las regiones celestes. El entendimiento espiritual te abre los ojos para ver las cosas que no se ven en el mundo natural y puedes verlas en el mundo espiritual. Y el tercer aspecto del que le va a hablar es: mira lo que tienes que hacer. ¿Cómo puedes mirar si aún no está hecho? Mira lo que tienes que hacer. Eso se llama fe, porque la fe siempre mira hacia el futuro. La fe no mira hacia el pasado,
Nadie necesita fe para ir al pasado. La fe siempre está obrando en lo que tú tienes por delante. La fe te permite ver el año 2021 en el favor de Dios. La fe te permite ver tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, tu vida espiritual transformarse. Ese es el efecto glorioso de la fe. Y luego dice Hebreos 11, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ahora, bajo ese contexto, dice que a la vuelta del año, el rey de Aram otra vez habría de subir en su contra. Y los siervos del rey de Aram le dijeron, sus dioses son dioses de montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Mira cómo ellos se equivocaron. Los enemigos le dijeron a su rey, los dioses, para empezar, el pueblo de Israel no tenía dioses, ellos tenían un solo Dios, al Dios verdadero. Los arameos y los sirios, con su rey Ben-Hadad, eran dioses con D minúscula, tenían muchos dioses. Es más, consideraban que su rey era un hijo de los dioses, el dios del trueno, como te lo acabo de decir, el dios del escándalo, el dios del temor. Pero Israel tenía un solo Dios. Y lo que dicen es, nos vencieron porque el Dios de los israelitas es un Dios que gana las batallas en los montes, en los tiempos en los que las cosas están bien. El Dios de Israel es un Dios que se da el lujo de vencer solo cuando las cosas están bien. Hay mucha gente que cree que Dios estaba con ellos cuando sus finanzas estaban en su lugar favorable. Hay gente que cree que Dios le dejó porque ahora entró en un valle y en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad. Eso es lo que el enemigo te querrá hacer creer. Y fue lo que estos pensaron. Entonces dijeron, los vamos a atacar en un valle, en una llanura, en un momento de crisis. Y recuérdate que viene el siguiente ataque. Por eso te digo, no podía omitir un detalle de esta historia. En el versículo siguiente, que es el 24, dice, haz pues esto, quita a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en su lugar. Y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Él escuchó su consejo y lo hizo así. ¿Quién él? Ben-Hadad, el enemigo del pueblo de Israel, tuvo consejeros también. Y le dijeron precisamente eso, alista un ejército, así como el mismo ejército que perdimos, y pelearemos contra ellos en la llanura. Hay otra versión que dice aquí en un valle, por eso es que el tema de esta mañana se llama el Dios de tus valles, porque aunque el enemigo esté planificando que en una crisis como esta, que es un valle en el 2020, en pandemia, en cuarentena, pareciera un valle, es un valle, pero déjame recordarte que el Dios todopoderoso revelado en la persona de Jesucristo es un Dios de montes, de tiempos en los que puedes ver victoria y las cosas están bien, pero también es un Dios de valles en tiempos en donde las cosas no son favorables, pero Él sigue gobernando y peleando en tu favor. Este rey preparó ese ejército y en el versículo 26 dice que sucedió que a la vuelta del año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afec. Afec era una ciudad para pelear contra Israel. Ahí hay otras cosas preciosas en cuanto a esta ciudad Afec y no me voy a detener ahí. Pero es una ciudad incluso de donde nace Damasco. Damasco es otra historia en el contexto bíblico, pero sube a este lugar llamado Afec para pelear contra Israel. Perdón, no sube, sino baja. Va a un valle. Y en el versículo 27, Acab por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Esto me encanta porque esta es la serie de la provisión de Dios. ¿Sabes? Acab, que era el rey de Israel, el pueblo de Dios, le pasó revista a todos sus soldados. Y tal y como le había dicho el Señor, fortalécete, entiende y mira lo que tienes que hacer. Ahora lo está cumpliendo. Le pasó revista a todo su ejército. ¿Qué quiere decir que le pasó revista? Los revisó.
Vio su condición, vio su armamento, vio la capacidad que tenía. Y lo que me encanta es que dice que los aprovisionó. Aprovisionó en cuestión de las tropas. Aprovisionó sus tropas. Les puso provisión. Dios te está provisionando ahora. Dios está poniéndote un escudo de fe. Dios está poniéndote una espada del Espíritu en tus manos, que es su palabra. El Señor está cuidando que tu armadura esté completa. Él está pasando lista esta mañana y diciéndote, viene un ataque, pero tú vas a estar preparado en el día de la batalla. Y dice que estas se pusieron en marcha, las tropas del pueblo de Israel, se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. ¡Wow! Esa es una impresión bastante clara de dos ejércitos. Uno que parece pequeños rebaños de cabras, era el pueblo de Israel. Era tan reducido que así lo compara. Pero sus enemigos, los sirios, dice claramente que cubrían todo el campo. No te dejes sorprender por qué tan grande sea la dificultad y la crisis que se anuncia. No te dejes sorprender por lo que las noticias te digan. Pareciera que estas dificultades del 2020 son como un campo lleno de adversidades para muchos. Desempleo, enfermedad, amenaza de contagio. No sé cuántas cosas se puedan enlistar en esa adversidad. Pero déjame decirte, no importa el tamaño de la adversidad si Dios está contigo. En el siguiente versículo, que es el 28, dice que el hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, es decir, el profeta vino otra vez. ¿Te das cuenta que qué precioso es cuando Dios, frente a toda batalla en la que te encuentres, Él te envía una palabra como lo está haciendo esta mañana? Esta mañana es un hecho que Dios nos está hablando a través de esta palabra. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar a este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Precioso, ¿no? El Señor escuchó cómo sus enemigos se refirieron de él. Y ni siquiera fue porque Israel se haya ganado esto con su hermosa cara o su buena conducta para decir que Dios estaba peleando porque Israel se lo merecía. No, lo hizo porque escuchó que sus enemigos dijeron que Él era un Dios de montes y no era un Dios de valles. Hay gente que se ha referido burlándose de ti o burlándose de tu condición o lo que te ha pasado. ¿Y sabes que Dios ha escuchado cómo se han burlado? Y peor aún, si ellos hasta han dicho, y no que cristiano es, pues, y miren cómo le va, y no que cristiano es, ¿sabes qué va a suceder? Dios ha escuchado la forma en la que se han referido, y es cuestión de tiempo para que el Señor te exalte, porque la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, como lo hizo Ben-Hadad, Dios lo humilla. Dios lo humilla. Ahora, date cuenta, yo te voy a entregar a este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. En el versículo 29 dice que 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería de Siria. ¡Wow! ¿Qué te parece con 7,000 soldados y 232, creo, capitanes? Le provocan una baja de 100,000. Una baja de 100,000 a la infantería de Siria. Pasaron 7 días acampados, uno frente al otro, esperando el momento del ataque. Y en el 7º día, en el tiempo perfecto de Dios, el 7 en la Biblia es un número que refleja la perfección de Dios. 7 días rodearon los muros de Jericó. Hay muchos ejemplos del 7 en la Biblia. 7 días fueron los 7 días de la creación, incluyendo el día en el que Dios reposó. ¿Sabes? Dios tiene un tiempo perfecto y probablemente
estás entrando en tu séptimo día. Y el séptimo día es el reposo en Cristo. No es guardar un día y creer que porque lo guardaste ya le cumpliste a Dios y sigues cargado en tu corazón con ansiedad, sigues cargado sin considerar que todos tus pecados fueron lavados, clavados en la cruz del Calvario y te ha limpiado esa sangre. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a los hebreos, cuiden de entrar en su reposo. Y Pablo mismo, el escritor de Hebreos, quien haya sido, aclara, porque el que entró en su reposo, dice, es el que ha reposado de sus propias obras. Tu afán es tu obra propia, tu orgullo es nuestra obra propia o nuestro orgullo. Sin embargo, cuando reposamos en Cristo, reposamos en la obra en la que Él dijo, consumado es. Ahora es por la fe y ese es el verdadero reposo, ese es el verdadero sábado en el que Dios te libera de culpa, te libera de ansiedad, te libera de todo aquello que tú cargas, porque el reposo es botar tus cargas. Ahora, déjame mostrarte que eso pasaba a los 7 días, dice, en un solo día, en el séptimo día. Los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. En el 30, los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. ¡Guau! ¿Y acaso no era aquel rey que dijo que no iba a haber uno que regresara con las manos vacías, aunque sea de un puño de tierra? ¿Dónde se quedó el orgullo de Acab? ¿Dónde se va a quedar la presunción de las cosas que ahora te han afligido? Esa adversidad que se ha levantado para querer abofetearte, aun si no fuera por la crisis de la pandemia y de la cuarentena, tal vez te ha tocado temporada crítica desde hace muchos años, no en el 2020, y vienes en una racha de decepciones. Hoy enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo. Este mensaje sé que viene de Dios, porque tuve la certeza cuando lo estaba recibiendo y estudiando lo que Dios hoy habrá de trasladarnos a una dimensión de victoria y vas a poder ver que los muros literalmente de esa ciudad le cayeron a los enemigos de Israel y murieron 27,000. No sé si habían notado este pasaje en la Escritura. Este es otro pasaje donde los muros caen y caen sobre los enemigos. Es decir, los muros eran edificaciones sobre las que los enemigos se amparaban y se refugiaban. ¿Sabes qué hizo Dios? Que esos mismos muros les cayeran a ellos. ¿Qué te quiere decir Dios? Y nos dice esta mañana que lo que te ha querido destruir, Dios lo va a usar para prosperarte. Dios lo va a usar para levantarte. Dios va a usar las crisis más tremendas que te quisieron destruir para preparar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Eso es extraordinario. Así que esta crisis no vino para destruirte. Esta crisis vino para edificarte, vino para levantarte, vino para anunciar que no hay arma forjada en tu contra que prospere. Yo puedo imaginarme, espero que tú también, a esos soldados esperando atacar al pueblo de Israel y cuando ellos menos lo esperaban, los muros les caen encima. Santo Dios, piensa en 27,000 muertos enemigos del pueblo de Israel. No solo en un solo día, ellos ya habían hecho una baja de más de 100,000 soldados en la infantería asiria, o en la infantería de Ben-Hadad, que era el enemigo. Y ahora Dios, con un muro que les cae encima, se deshace de otros 27,000. ¿Recuerdas cuántos soldados tenía Acab? 7,232 jefes. Este ejército ya lleva 127,000 muertos. Eso es extraordinario. Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver que él sigue siendo el mismo. Entonces sus funcionarios le dijeron a Acab: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez le perdone a usted la vida. Ben-Hadad dice que andaba de escondite en escondite. En el versículo anterior, acá se declara, escapó y andaba de escondite en escondite. El enemigo ahora anda de escondite en escondite. Y todavía tenía consejeros que le dicen, sus funcionarios, le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel
y pidámosle perdón. Tal vez nos perdone la vida o le perdone la vida a usted. Y no él había mandado a amenazarlo y ahora le está pidiendo perdón al que él amenazó. ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice en el Salmo 91? Con tus ojos vas a ver la recompensa de tus adversarios. Y no es para que tú te alegres, porque en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, la Biblia dice, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Tú no te puedes poner en el plano de alegrarte cuando al que te hizo mal y es tu prójimo, aunque él no te reconozca como tu prójimo o su prójimo, tú no te puedes alegrar. A ti Dios te puso para hacer misericordia. El apóstol Pedro dice, no pagando mal por mal, ni maldición por maldición. Si alguien te maldijo, tú vas a bendecirlo. Si alguien te deseó el mal, tú le vas a anunciar que Dios le va a tener misericordia a él. El evangelio no consiste en que tú ores para que le vaya mal al que te hizo mal a ti. ¿Sabes qué sucedió? Este rey vino a pedirle perdón a Acab. ¿Y dónde está el Acab que hasta Señor le estaba diciendo cuando se asustó y se amedrentó porque Ben-Hadad, el hijo del trueno, del ruido, el hijo de la tormenta, lo asustó? Ahora Dios hizo que sus adversarios tuvieran que apreciar cómo él había peleado por ellos. ¿Verdad que la palabra de Dios se cumple cuando dice que él prepara mesa? Te lo dije ya. Eso es lo que el Salmo 23 dice. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tus angustiadores pudieron venir para querer debilitarte y amenazarte. Con esas amenazas te quiso debilitar. Y Dios preparándote a ti una mesa, poniendo un mantel precioso, poniendo toda su cristalería, sus cubiertos, no de plata, de oro, para que tú te puedas sentar a la mesa y tus enemigos se quedaron, como decimos en Guatemala, mudos, callados, al ver el favor de Dios respecto a ti. En el 32 dice que se presentaron ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. ¿Qué te parece la actitud de este rey? Ahora le viene a decir su siervo. ¿Recuerdas que anteriormente fue Acab, el rey de Israel, que le dijo a Ben-Hadad, su enemigo, mi señor? Ahora es el enemigo a quien Dios ha doblegado para tener que pedirle perdón. Y ya finalizando casi, los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y aprovechando la ocasión exclamaron, claro que sí, Ben-Hadad es su hermano, vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab le respondió, sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Qué extraordinario que Dios les devolvió lo que les había sido quitado. El padre de Ben-Hadad, que era un hombre enemigo, le había robado al pueblo de Israel y había hecho una zona de mercado, Samaria. Ahora Ben-Hadad le está diciendo a Acab, te voy a devolver lo que mis padres te quitaron. Esta era una guerra generacional. Sabes que hay cosas que perdiste porque tus abuelos, tus papás cometieron errores, pecado o se equivocaron y perdieron propiedades, perdieron relaciones, perdieron bendición y ahora Dios te está diciendo que te lo va a devolver. ¿Sabes por qué razón? Porque cuando Cristo vino, Él vino a anular toda maldición y acta de decretos que había en tu contra. Eso es lo que dice Colosenses. Anuló todos los decretos que habían sido determinados para destruirte. Habían decretos de enfermedad, habían decretos de pobreza, decretos de deuda, decretos de divorcio, decretos de aborto, decretos de vicios. No sé cuántas cosas han destruido tu casa. Y ahora en el Señor Jesucristo, que no es una religión, sino la realidad de la restauración de todas las cosas. ¿Sabes qué es lo que el Señor está haciendo? Diciéndote esta mañana, te voy a devolver lo que te fue quitado.
Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que el Señor está devolviéndote lo que un día se perdió. Acab le respondió, sobre esta base te dejaré en libertad, y formó un tratado con él y lo dejó ir. Y esto me hace recordar, para terminar, esta palabra extraordinaria que estaba anunciada en Deuteronomio, está anunciada en el libro de Josué, está anunciada en el libro de Hebreos, que el Señor habría dicho, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. ¿Sabes? El testimonio precioso de que Dios no abandonó a su pueblo ante la amenaza de un adversario que era mucho más poderoso. Y con 7,000 soldados, ese 7 otra vez no está ahí por casualidad. Al otro ejército le tocó una baja de más de 127,000 soldados. ¿Sabes con qué autoridad Jesús está peleando a tu favor? ¿Sabes que la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos? Así que despójate hoy del temor. Así que entra a una etapa de confianza en la que el Señor te está diciendo, ni esta pandemia va a estorbar los planes que tengo para ti. Yo lo dije, yo lo haré, dice el Señor. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Mira esta palabra, por favor, que está en Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará delante o al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. ¡Wow! ¡Qué cosa más extraordinaria y preciosa! El Señor mismo marchará al frente de ti. Ni siquiera solo sus ángeles. Este es el momento en el que Dios está diciendo que Él marcha delante. Él va abriendo camino delante de ti. Puedes ver en los años que vienen. Puedes ver incluso este 2020. Tú no puedes seguir declarando que este es tu peor año. Si tú le has creído a Dios, cambia tu manera de hablar. Porque entonces, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿Que este es tu peor año? No, definitivamente que no es así. Este es tu mejor año en el que Dios está trayendo esta palabra de provisión. Él va delante de ti, Él marcha al frente y estará contigo. Y nunca, márcate ese nunca, nunca, ni en pandemia, nunca, ni en cuarentena, nunca, ni aunque hayas cerrado tu empresa, nunca, ni aunque hayas perdido el empleo, nunca te ha dejado, porque tiene algo extraordinario. Entonces esta mañana, ese es el Dios de los valles, el Dios de tus valles, el Dios en el cual tus enemigos se equivocaron al creer que si pasabas por esta temporada en un valle te iba a ir mal. Dios estaba planificando que el bien y la misericordia te habrían de seguir todos los días. Si no le has entregado tu corazón a ese Dios extraordinario en la persona de Jesucristo, Dios hombre y Dios verdadero, esta es una mañana para que lo puedas hacer. Juan 1:11 dice, a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quieres recibirlo? Es un favor espectacular el que Dios está trayendo a nuestra vida. Si te alejaste de Él esta mañana, te puedes reconciliar. Si has anhelado tener más intimidad con Dios, es el momento de hacerlo. Dios está peleando por ti. Déjame acompañarte en esta oración si quieres entregarle tu vida. Puedes decirle, Señor Jesús, vamos, abre tus labios, puedes hacerlo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Sálvame. Yo creo que tú vas conmigo y que nunca me dejarás. Recibo hoy esa promesa. Entra a mi vida y transfórmame. Hoy vuelvo a ti. Hoy empiezo de nuevo. Si te estás reconciliando, dile, aquí está mi vida. Toma el derecho y el control una vez más. Y si tú ya conoces a Cristo, eres parte de ese pueblo de Dios y hoy Él te quiere fortalecer, Padre, yo ruego que hasta ese lugar donde está mi hermano, mi hermana, quien esté recibiendo esta palabra, que sean tocados por el poder del Espíritu Santo, que sean fortalecidos, que se fortalezcan en ti, Señor, que puedan entender y ver lo que deben de hacer porque fueron llamados a poseer la bendición que tú pagaste en la cruz del Calvario. Lo tomamos, lo recibimos, anunciamos un mes de septiembre extraordinariamente bendecido. Proclamamos que el bien y la misericordia ha sido determinado para nuestras vidas
todos los días de nuestra vida. Gracias por esa bendición. Gracias porque nuestros mejores tiempos están por delante. En el Dios de los montes y el Dios de los valles. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Permíteme nomás anunciarte que los días sábados la Juventud de Pacto de Gracia tiene una reunión por medio de la aplicación de Zoom los sábados a las 6 de la tarde. Tú puedes tomar el ID de la reunión en este anuncio, si lo puedes chequear y volver a ver ahí en la aplicación de Facebook. Por otro lado, las mujeres tienen una reunión los sábados a las 4 de la tarde también por la aplicación de Zoom. De igual manera, ahí aparece el identificador de la reunión y el código con el que puedes accesar. Mujer, Dios quiere hacer algo extraordinario con tu vida. Te invitamos a que te unas los sábados. Y los niños, extraordinariamente, el día domingo tienen un Facebook Live a las 3 de la tarde. Conéctate en esta aplicación de Facebook y vas a vivir tiempos extraordinarios con esta etapa para los niños con enseñanzas preciosas. Esto siempre a través de Facebook. Esto es Pacto de Gracia. Déjame decirte que vamos a hacer un cambio en nuestros horarios. El próximo domingo el mensaje está empezando a las 10:30 de la mañana. Escúchame, el próximo domingo, a partir del próximo domingo, los mensajes no van a empezar a las 11. Van a estar iniciando a las 10:30 de la mañana y entre semana los mensajes iniciarán a las 8 de la noche los días miércoles y los días viernes. Septiembre va a ser un mes lleno de favor y misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el favor de Cristo te acompañe en tu salud, en tus finanzas, en tu paz y en tu familia, y que seas prosperado en todo lo que emprendas en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Que Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie.